Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, basado en las informaciones que él sacó de las tablillas sumerias. Esta es una tablilla de barro de arcilla, como las encontradas en Mesopotamia y depositadas en algunos museos de Estados Unidos y de Europa. Él aprendió a traducir el mensaje de esas tablillas, escritas en sumerio, en letra cuneiforme, escritura cuneiforme. La última parte veíamos cómo fue que sucedió el diluvio, los detalles, comparando el relato bíblico del diluvio con el relato mesopotámico y sumerio. Vemos que estos dos últimos tienen mucho más detalles, o sea que son mucho más antiguos que el que está en la Biblia, hablando acerca de el diluvio. En esta parte que vamos a leer veremos, Zecharia Sitchin nos presenta qué hicieron los llamados dioses por los terrestres, los Anunnaki, los Anakim, los Elohim. ¿Qué hicieron ellos cuando llegó el diluvio? ¿Dónde fueron? ¿Qué fue aquel diluvio cuyas furiosas aguas barrieron la tierra?, pregunta Zecharia Sitchin. Algunos lo explican en términos de las inundaciones anuales de la llanura del Tigris y del Éufrates, esos dos ríos que están ahí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. De algunos que se creen expertos, crean unas teorías más absurdas, como esta que decía que ese diluvio no fue planetario, sino que fueron unas crecidas del río Tigris y el Éufrates que sucedían anualmente, y que la gente ignorante de esa época lo confundió con un diluvio. O sea, los ignorantes de hoy hallan que los antiguos eran ignorantes como ellos, que no sabían lo que veían, que no sabían lo que sucedía, que no conocían su región, viviendo ahí cientos de años. Entonces estos de hoy, sobre todo europeos y estadounidenses, elaboran unas teorías absurdas y realmente idiotas, desmintiendo lo que esos antiguos escriben, porque ellos piensan que anteriormente tenían la misma mentalidad de hoy. Mentalidad de esos países que mencionamos, que tienen la mentira como base de su hablar. Cuando no saben una información, mienten o inventan cualquier teoría absurda. Desde ese punto de vista, ellos juzgan a los antiguos. Por eso caen esas ridiculeces, como lo menciona aquí Zecharia Sitchin. Algunos, dice Zecharia Sitchin, hablando del diluvio, lo explican en términos de las inundaciones anuales de los ríos Tigre y Éufrates en esa llanura. Conjeturan que una de tales inundaciones pudo ser especialmente severa. Campos, ciudades, hombres y animales fueron barridos por la crecida de las aguas, y los pueblos primitivos, le está llamando de ignorante a los pueblos primitivos, y los pueblos primitivos, viendo el acontecimiento como un castigo de los dioses, propagaron la leyenda del diluvio. Por eso que esos expertos, como los llama Zecharia Sitchin, siempre están hablando disparates, porque ellos no creen en los textos antiguos. Para ellos son cosas primitivas, leyendas, mitología, de esa creencia absurda que tenían esos antiguos primitivos en los dioses. Y Zecharia Sitchin critica esa mentalidad que todavía existe. Por eso muchas cosas se les confunden hoy, porque siguen sin creer en esos textos sumerios. Lo juzgan desde su mentalidad, ¿no? Que les gusta escribir muchas mentiras y decir muchas mentiras para librarse de las complicaciones. En uno de sus libros llamado Excavaciones en la ciudad de Ur, que quedaba ahí en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak y Kuwait, en esa zona por ahí quedaba Ur. Recuérdense que fue la ciudad que ya se menciona en la Biblia, de la cual salió
el sumerio Abraham, que los judíos lo tienen como el padre de la fe, y los musulmanes y los católicos. No era nada de eso, ningún padre de la fe, era un hijo de un sumo sacerdote servidor del dios Enlil. Fue enviado de esa ciudad a otra más arriba. Esa es la ciudad de Ur, de donde salió Abraham. En uno de sus libros llamado Excavaciones en Ur, el señor Leonard Woolley relata que en 1992, cuando los trabajos en el cementerio real de Ur, de las excavaciones que hacían esos europeos y estadounidenses, llamados sumeriólogos, que iban allá a esa región y a robarse todo ese material arqueológico, a excavar. Por eso ocupaban, esas regiones estaban todas ocupadas por Inglaterra y Francia, se robaron todos esos territorios, lo que hoy es Palestina era de ellos. Y este señor, Leonard Woolley, relata que en 1929, cuando los trabajos en el cementerio real de Ur estaban tocando a su fin, los trabajadores hicieron un pequeño pozo en un montículo cercano, cavando a través de una masa de cerámica rota y de cascotes de ladrillo. Casi 1 metro más abajo llegaron a un nivel de barro endurecido, algo que habitualmente marca el punto donde una civilización ha comenzado, según los criterios antropológicos. Pero es que milenios de vida urbana solo habían dejado 1 metro de estratos arqueológicos. Ese Sir Leonard les pidió a los trabajadores que cavaran todavía más. Entonces profundizaron otro metro y luego 1,5 metros más. Seguían sacando suelo virgen, barro sin rastros de habitación humana, pero después de cavar a través de casi 3,5 metros de cieno y barro seco, mucha basura acumulada, cieno y barro seco, los trabajadores llegaron a un estrato en el que empezaron ya a encontrarse trozos de cerámica verde e instrumentos de sílex. Una civilización más antigua había sido enterrada bajo 3,5 metros de barro. Sir Leonard se metió en el hoyo de un salto y examinó la excavación. Llamó a sus ayudantes en busca de opiniones. Nadie tenía una teoría plausible. Después, la esposa de Sir Leonard dijo casi por casualidad: «Pero si está claro, es el diluvio». Sin embargo, otras delegaciones arqueológicas en Mesopotamia dudaron de esta maravillosa intuición de esa mujer. El estrato de barro donde no había rastro de habitación indicaba efectivamente una inundación. Pero mientras los depósitos de Ur y Al-Ubaid, otra ciudad por ahí cerca, sugerían la inundación entre el 3500 y el 4000 a.C., un depósito similar descubierto posteriormente en la ciudad antigua de Kis se estimó que se había formado en los alrededores del 2800 a.C. La misma fecha, 2800 a.C., se estimó para unos estratos de barro encontrados en la ciudad de Erech y en otra ciudad, Shuruppak, la ciudad del Noé bíblico. En Nínive, los excavadores encontraron a una profundidad de 18 metros, nada menos que 3 estratos alternos de barro y arena ribereña del río, datados entre el 4000 y el 3000 a.C.
Por tanto, la mayoría de los estudiosos creen que lo que Woolley encontró fueron los rastros de varias inundaciones locales. Eso creen la mayoría de los estudiosos, que fueron varias inundaciones locales producidas por los ríos Tigris y Éufrates. Algo frecuente en esa región llamada Mesopotamia, región entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, donde las ocasionales lluvias torrenciales y las crecidas de los dos grandes ríos y sus frecuentes cambios de curso causan tales estragos. En cuanto a los diferentes estratos de barro, los expertos han llegado a la conclusión de que no pertenecen a una gran calamidad, como debió ser el monumental acontecimiento prehistórico que conocemos como el diluvio. El Antiguo Testamento es una obra maestra de brevedad y precisión. Las palabras siempre están muy bien elegidas para expresar los significados precisos, los versículos relevantes, su orden intencionado, su longitud, la necesaria. La totalidad de la historia de la creación, hasta la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, se cuenta en 80 versículos. La relación completa de Adán y su linaje, aun con el relato diferenciado de Caín y su linaje y Set, Enós y su linaje, se trata en 58 versículos. Pero el relato de la gran inundación mereció nada menos que 87 versículos en la Biblia, el Antiguo Testamento, el relato de la gran inundación, el diluvio. O sea, abunda más el texto sobre este hecho. Más que la historia de la creación, que el relato de la creación, del hombre y la mujer. Entonces, el relato del diluvio abarca mucho más material que esa historia del jardín del Edén, de Adán y Eva, y esos relatos bíblicos. Era bajo cualquier criterio editorial, dice Zecharia Sitchin, el relato de la gran inundación mereció nada menos que 87 versículos. El diluvio, la gran inundación, era bajo cualquier criterio editorial la historia principal. Abunda más, tiene mucho más versículos, es más extensa que estos tres relatos de la creación, de la expulsión de Adán y Eva, del jardín del Edén y la descendencia de Adán y su linaje. Todo ese material junto no llega a los 87 versículos que abarca el relato de la gran inundación. Entonces no era un mero acontecimiento local, como estos expertos concluyeron, despreciando la conclusión de la mujer, que decía, es el diluvio, claro. Los que se sienten expertos despreciaron esa intuición de esa mujer y concluyeron que no, que fueron inundaciones del río Tigris y Éufrates. Y Zecharia Sitchin lo viene desmintiendo poco a poco. No era un mero acontecimiento local. Fue una catástrofe que afectó a toda la tierra, a toda la humanidad. Los textos mesopotámicos, ya no los bíblicos, afirman con claridad que los 4 rincones de la tierra se vieron afectados. Como tal, fue un punto crucial en la prehistoria de Mesopotamia. Estaban los acontecimientos, las ciudades y la gente de antes del diluvio, y los acontecimientos, las ciudades y la gente de después del diluvio. Entonces, marcó un antes y un después esa gran catástrofe. Entonces, no podía ser algo local del río Tigris y Éufrates, como estos expertos estadounidenses y europeos concluyeron. La mujer tenía razón, pero no le hicieron caso, como siempre son incrédulos, como no le han venido haciendo caso
a esas escrituras en las tablillas sumerias. Son incrédulos hasta la coronilla. Entonces, ese relato dice que creó un antes y un después en la prehistoria humana. Estaban todos los hechos de los dioses y el reino que habían hecho descender del cielo antes de la gran inundación y el curso de los acontecimientos humanos y divinos cuando el reino fue bajado de nuevo a la tierra después de la gran inundación. Ese hecho del diluvio marcó un antes y un después en la prehistoria y en la historia humana. No fue local, como una línea divisora del tiempo, antes del diluvio y después del diluvio. Y Enki en su libro, en el libro perdido de Enki, afirma lo mismo. Divide el tiempo, los tiempos antiguos, que viene desde el primer Anunnaki que descendió en la tierra, del grupo de Enki que llegó aquí a la tierra. Ahí inician los tiempos antiguos y terminan con el diluvio. Entonces, para los Anunnaki también ese hecho, ese diluvio, marcó un antes y un después en la división del tiempo. Entonces no fue algo local. No solo las largas listas de reyes, sino también los textos relativos a reyes individuales y a su ascendencia hacían mención del diluvio. En uno, por ejemplo, perteneciente a un rey llamado Ur-Ninurta, se recordaba el diluvio como un acontecimiento remoto en el tiempo. Dice ese texto, en aquel día, en aquel remoto día, en aquella noche, en aquella remota noche, en aquel año, en aquel remoto año, cuando el diluvio tuvo lugar. El rey asirio Asurbanipal, un mecenas de las ciencias que amasó una inmensa biblioteca de tablillas de arcilla en Nínive. Un mecenas es un personaje que tiene poder económico, político y destina muchos recursos a la ciencia, a mantener las escrituras, a coleccionar libros antiguos de todo tipo. Eso es un mecenas, una persona que se dedica a darle prioridad a esas cosas. El rey asirio Asurbanipal, un mecenas de las ciencias que amasó una inmensa biblioteca de tablillas de arcilla en Nínive, esa ciudad, declaró en una de sus inscripciones conmemorativas que él había encontrado y había sido capaz de leer inscripciones en piedra de antes del diluvio. ¿Ve? Ese rey también hace un antes y un después con el hecho del acontecimiento del diluvio. Un texto acadio en el que se habla de los hombres y su origen se explica que hay una lista de nombres de reyes después del diluvio. ¿Ve? Un antes y un después marca el diluvio. Un rey era ensalzado por ser de simiente preservada desde antes del diluvio. Son textos antiguos que van mostrando cómo para esas civilizaciones antiguas, esos que esos expertos estadounidenses y europeos llaman primitivos, como que era más atrasado que ellos ahora aquí. Por eso no se le puede creer las cosas, a todo lo que decían. Un rey era ensalzado por ser de simiente preservada desde antes del diluvio. Y diversos textos científicos citan como fuente los sabios de antaño, de antes del diluvio. En un antes y un después, un acontecimiento que marca tanto la historia humana como estos señores concluyen que fue un algo local, de ahí, de la región de Mesopotamia, provocado por el río Tigris y el Éufrates, y que esos primitivos, como no sabían nada, pensaron que fue algo mundial
que creían en esos dioses y que fueron los dioses que lo mandaron, esa calamidad, esa crecida de los dos ríos. Esa fue la conclusión. Dice Zecharia Sitchin, no. El diluvio no fue un acontecimiento local o una inundación periódica de estos ríos Tigris y Éufrates. Fue, según todos los relatos, un acontecimiento de una magnitud sin precedentes que sacudió la tierra. Una catástrofe que ni el hombre ni los dioses habían experimentado hasta entonces, ni han experimentado después. Los textos bíblicos y mesopotámicos que hemos examinado hasta ahora dejan unos cuantos misterios por resolver. Zecharia Sitchin ha estudiado los textos bíblicos porque él entiende el hebreo antiguo en el que están escritos los textos del Antiguo Testamento y entiende las tablillas mesopotámicas y sumerias, de los pocos que podía traducirlas. Por eso habla con autoridad, no se inventa cosas. Los textos bíblicos y mesopotámicos que he examinado hasta ahora dejan unos cuantos misterios por resolver. ¿Qué terrible experiencia sufrió la humanidad que hizo que a Noé se le llamara respiro? Recuerden la lectura anterior, ¿no? Cuando nació Noé, con aquellas características del Anunnaki, ¿no? Los ojos azules y brillantes, el cabello blanco, lacio, la piel blanquísima, ¿no? El padre y el suegro, el esposo de la mujer y el padre de él, inmediatamente desde que vieron el niño, dijeron, este es hijo de ellos. La mujer lo sabía, pero lo negó, lo escondió hasta el final. Pero todo el mundo ya veía al niño, y ese fue Noé, Siusudra, era hijo de Enki. Y le llamaron respiro, recuérdense, porque había estaba viviéndose una etapa de miseria, de sequía horrible. No se producía nada, ¿no? Entonces se le atribuía al dios Enlil que como que había maldecido la tierra en esa región, que por eso no llovía ni la tierra producía nada, entonces pocos alimentos, pocos animales también. Una carencia tremenda. Qué terrible experiencia sufrió la humanidad que hizo que a Noé se le llamara respiro cuando nació. Quizás con este niño que es de ellos nos quiera dar una señal Enlil o el Dios, como ellos decían, de que vendrán tiempos mejores, se avecinan tiempos mejores. Por eso se le colocó a Noé respiro, con la esperanza de que su nacimiento señalara el fin de las penurias. ¿Cuál era el secreto que los dioses juraron guardar y del que se acusó a Enki de haberlo desvelado? ¿Por qué el lanzamiento de un vehículo espacial desde la ciudad de Sipar, donde estaba el espacio puerto de los Anunnaki, fue la señal para que una pistín, en lenguaje caldeo, que es el mismo Noé de la Biblia, o Siusudra, en el lenguaje mesopotámico, para que una pistín entrara y sellara el arca? ¿Dónde estuvieron los dioses mientras las aguas cubrían hasta la más alta de las montañas? ¿Y por qué valoraron tanto el sacrificio? ¿Por qué los llamados dioses valoraron tanto el sacrificio de carne asada que hizo Noé o Siusudra o una pistín después que el arca quedó encallada ya en el monte Ararat, los montes gemelos del Ararat? ¿Por qué valoraron tanto esa carne asada, el olor? A medida que vayamos descubriendo las respuestas a estas y otras preguntas, veremos que el diluvio no fue un castigo premeditado, producido por los dioses por voluntad propia. Como miente la Biblia manipulando los escritos, dicen, Dios envió el diluvio para destruir a la humanidad. Falso. El texto está manipulado. Dios no mandó ningún diluvio.
No tenían esa capacidad, ni eran dioses tampoco. Sorprendió tanto a los terrestres que nunca habían visto una situación así, como sorprendió también a los Anunnaki que nunca habían tenido una experiencia de ese tipo. Porque no son dioses. Le enseñaron al ser humano después de miles de años, los engañaron diciéndole que eran dioses. Y el cuento continúa hasta el día de hoy, pero se va superando poco a poco. Por eso muchas religiones antiguas ya han desaparecido, no tienen seguidores más. Y así va a pasar con otras que están. La gente va abriendo la mente y descubriéndose que eso de dioses es un cuento que viene desde ellos, de los Anunnaki. Inventaron esa historia del cuento, que somos dioses, entonces adórennos, venérennos, que podemos hacer la voluntad, complacer sus peticiones, hacer que llueva, hacer que la cosecha vuelva. Una mentalidad que va ligada a esa creencia falsa de que eran dioses y que existen dioses que controlan esas cosas hasta el día de hoy. Autoridades de iglesias todavía con esa burrice en la cabeza, ¿no? Llegó el ciclón, arrasó con todo el mundo, niños, niñas, viejos, mujeres, todo el mundo, hombres, y el señor cardenal, el obispo, el pastor dice, esa fue la voluntad de Dios por los pecados de tanta gente. Esas estupideces todavía, señora, en pleno siglo donde estamos, la misma mentalidad antigua todavía está, porque la religión, estas continúan. Cuando se supere esa mentalidad religiosa y la gente dé un paso más al frente, esas idiotices ya serán más que ridículas cuando uno las analice. Entonces Richard Hitchens se hace esas preguntas y ahora en el relato que sigue él va a intentar darle respuestas a todas. A medida que vayamos descubriendo las respuestas a estas y otras preguntas, veremos que el diluvio no fue un castigo premeditado, producido por los dioses o por un dios, por voluntad propia, como quiere decirnos el texto bíblico, que el tal Yahvé le envió el diluvio para destruir lo mismo que él había creado. Que aunque el diluvio fue un acontecimiento previsible, descubriremos que también fue inevitable. Una calamidad natural en la cual los dioses no representaron un papel activo sino pasivo. También mostraremos que, ustedes ven lo que está diciendo Richard Hitchens, los dioses simplemente representaron un papel pasivo, no activo. Como la Biblia en el Génesis presenta a Yahvé en el papel activo, fue él que envió el diluvio por los pecados de la gente y los estúpidos de hoy siguen repitiendo la misma burrada, ¿no? Eso fue Dios que envió ese castigo, el ciclón, el diluvio, el terremoto, por los pecados, por los pecadores, para que cambien de vida y se arrepienten y vayan a las iglesias. La misma mentalidad. Y entonces Charles Hitchens nos dice, basado en el texto sumerio antiguo de esas tablillas, Charles Hitchens nos informa, el diluvio fue un acontecimiento previsible, aunque el diluvio fue un acontecimiento previsible, y los Anunnaki con su tecnología descubrieron el deshielo tremendo que estaba sucediendo en la Antártida, y que eso iba a provocar una inundación inmensa, porque el deshielo iba a levantar esa ola, como así sucedió. Por eso fue previsible para ellos. Y el secreto de ellos fue, secreto de los dioses, no decírselo a los terrestres porque Enlil quería que fueran todos eliminados. Pero el papel de ellos fue pasivo, esperar que sucediera. Como dice Charles Hitchens, fue un acontecimiento natural. No tiene nada que ver con dioses ni con Dios. También mostraremos que los dioses juraron no revelar, era una conspiración contra la humanidad, articulada por Enlil, el comandante en jefe de todos, consistente en reservarse la información
que tenían respecto a la próxima avalancha de agua. De modo que mientras los Nefilín se salvaban, Nefilín, Anakim o Anunnaki o Elohim, mientras ellos se salvaban, la humanidad pereciera. Gran parte de los conocimientos que tenemos ahora sobre el diluvio y los acontecimientos que lo precedieron provienen del texto llamado Cuando los dioses. En ese texto, el héroe del diluvio se llama Atrahasis. Es el nombre que le dio Enki a su hijo Noé, Unaspishtim o Siusudra, el Atrahasis, o sea, experto en conocimiento, tiene un conocimiento profundo, el Atrahasis. En el fragmento sobre el diluvio que hay en la epopeya de Gilgamesh, Enki llama a Unaspishtim extremadamente sabio, y eso significa el Atrahasis, que es lo que en acadio significa Atrahasis, extremadamente sabio. Era hijo de él con una terrestre, con la mujer de aquel capataz, como ya le dije en la lectura anterior. Los expertos tenían la teoría de que los textos en los que Atrahasis es el héroe podían formar parte de una historia anterior del diluvio, concretamente una historia sumeria. Con el tiempo se descubrieron las suficientes tablillas, que iban apareciendo y aclarando lo que estos expertos no sabían, porque se basaban solamente en los textos del Antiguo Testamento, que lo veían como las fuentes. Con el descubrimiento de los textos de las arcillas de barro, en las excavaciones que se hicieron en Mesopotamia, se iba descubriendo que el texto bíblico no era el más antiguo, sino que eran copias muy resumidas de textos babilónicos y sumerios más antiguos aún. Dice Zecharia Sitchin entonces, los expertos tenían la teoría de que los textos en los que Atrahasis es el héroe podían formar parte de una historia anterior del diluvio, concretamente una historia sumeria. Con el tiempo se descubrieron las suficientes tablillas babilonias, asirias, cananeas e incluso sumerias originales. Se descubrieron las tablillas originales en las excavaciones, como para permitir un importante reensamblaje de la epopeya de Atrahasis, un trabajo maestro cuyos principales artífices fueron un tal Lambert, un tal Millard, que escribió un libro llamado Atrahasis, la historia babilónica del diluvio, S.R. Millard. Tras describir el duro trabajo de los Anunnaki, su motín y la subsiguiente creación del trabajador primitivo, la epopeya relata cómo comenzó el hombre a procrear y a multiplicarse, cosa que también sabemos por la versión bíblica. Con el tiempo, la humanidad empezó a disgustar a Enlil, que era el comandante en jefe. La tierra, dice el texto antiguo, la tierra se extendía, la gente se multiplicaba, en la tierra como toros salvajes yacían. El Dios se molestó con sus uniones. El Dios Enlil oía sus declaraciones y dijo a los grandes dioses, a los otros Anunnaki: las declaraciones de la humanidad se han hecho agobiantes. Sus uniones no me dejan dormir. Ahí termina ese texto antiguo, termina. Entonces Enlil, una vez más en el papel de perseguidor de la humanidad, ordenó un castigo. Ahora uno esperaría leer algo sobre la llegada del diluvio, pero no. Sorprendentemente, Enlil no llegaba siquiera a mencionar un diluvio, ni ninguna ordalía acuática similar. En vez de esto, pidió que se diezmara la humanidad con la peste y otras enfermedades. Enlil llegó a un extremo que le prohibió por decreto a Enki y a su hermana, que eran los
benefactores, bienhechores de la humanidad, que crearon a la humanidad, que les enseñaran a curarse de las enfermedades a través de las plantas. Le prohibió que se curaran. Cómo curarse la peste que existían, los dolores. Le prohibió todo. Ella quería que se exterminara el proyecto, y entonces Enki y su hermana luchando para que no se realizaran esas voluntades de Enlil, ese deseo, como una obsesión para que, y un odio, un desprecio se le metió a ese señor Enlil, a fin de querer destruir el trabajo de Enki y su media hermana, o sea, la humanidad creada por ellos. Entonces, dice que esta vez, en vez de esto, Enlil pidió que se diezmara a la humanidad con la peste y otras enfermedades. Las versiones acadia y asiria de la epopeya hablan de los dolores, mareos, resfriados y fiebre, así como de las enfermedades, plagas y peste que afligieron a la humanidad y a su ganado después de la petición de Enlil de un castigo. Porque ¿quiénes le daban el conocimiento a los terrestres sobre medicina para curarse de diferentes enfermedades? Los Anunnaki. Les decían a algunos de ellos escogidos, y eso se lo transmitían a la población, qué hierba podía curar, qué árbol podía curar, qué brebaje podían hacer para curarse las diferentes enfermedades que aparecían por diferentes causas. Y llegó un momento que Enlil le prohibió a los Anunnaki compartir ese tipo de conocimientos. Entonces las plagas y las enfermedades estaban diezmando a la humanidad por esos decretos draconianos, diríamos hoy. Dice entonces, las versiones acadia y asiria de la epopeya hablan de los dolores, mareos, resfriados, fiebre, así como de las enfermedades, plagas y peste que afligieron a la humanidad y a su ganado después de la petición de Enlil de un castigo. Así lo podía castigar Enlil, pero no enviando un diluvio. ¿De dónde iba a sacar ese señor capacidad para enviar un diluvio? Porque no era ningún dios. Entonces, esa mentira del texto bíblico, ¿no? Atribuirle a un dios llamado Yahvé, que fue el que decidió enviar el diluvio, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza. Un hecho natural, un acontecimiento natural. Pero los planes de Enlil no funcionaron. Resultó que el que era extremadamente sabio, el Atrahasis, Noé o Moisés o Napistín o Noé, Unapistín o Siusudra, el extremadamente sabio hijo de Enki, Atrahasis, quiere decir, era alguien especialmente cercano al dios Enki. Contando su propia historia en algunas de las versiones, dice: yo soy Atrahasis, viví en el templo de Ea, mi señor. Nunca descubrió que Ea o Enki era su padre, le decía mi señor. Vivía en el templo de Ea, él se crió en la casa de Ea o Enki, su padre, solo que lo veía como su señor, no como su padre. Y él mismo dice, vivía en el templo de Ea, mi señor. Recuérdense que el templo es la casa del Anunnaki, que el terrestre le decía templo. No se imaginen una catedral como hoy o una iglesia, no tiene nada que ver con eso. Con su mente atenta a su señor Enki, Atrahasis apeló a él para que desmontara el plan de su hermano Enlil. Y dice el texto que Atrahasis: Ea, oh Señor, la humanidad gime. Ea es el nombre de Enki, ¿no? Ea, oh Enki, oh Señor, Ea, oh Enki, la humanidad gime. La furia de los dioses consume la tierra. Y sin embargo, tú eres el que nos has creado. Que cesen los dolores, los mareos, los resfriados, la fiebre. Hasta que no se encontraron más tablillas rotas, no supimos cuál había sido el consejo de Enki. Este dijo algo de que aparezca en la tierra, un texto corrompido. Fuera lo que fuera, funcionó. Poco después, Enlil se quejó amargamente a los dioses de que la población no ha disminuido.
son más numerosos que antes. Entonces el consejo que le dio Enki a Ziusudra, el Atrahasis, el Noé de la Biblia, funcionó. Le dijo que hiciera algo, porque dice que Enlil después se reclamaba que la población no ha disminuido, como él quería exterminarlo, a través de que no le dieran los remedios para las diferentes enfermedades. Él reclama, dice, la población no ha disminuido, son más numerosos que antes. Entonces se puso a esbozar el exterminio de la humanidad a través del hambre. Eso podía hacer Enlil, pero no enviar diluvio. Entonces se puso a esbozar el exterminio de la humanidad a través del hambre, que se le corten los suministros a la gente, que sus vientres carezcan de frutas y vegetales. La hambruna tenía que acaecer a través de las fuerzas de la naturaleza, por escasez de lluvia y falta de irrigación. Dice el texto antiguo que las lluvias del Dios de la lluvia se retengan arriba, abajo que las aguas no salgan de sus fuentes. Que los pozos no produzcan agua, se secaron los pozos. Que el viento sople y reseque el suelo, que las nubes se espesen pero que retengan su aguacero. Es una situación de sequía extrema. Incluso las fuentes de alimentación marinas tenían que desaparecer. A Enki se le ordenó que pasara el cerrojo y atrancara el mar. O sea, le prohibió que le proveyera alimentación de peces y otros animales marinos a las personas, a las poblaciones. A Enki se le ordenó que pasara el cerrojo y atrancara el mar. Eso es lo que quiere decir. Y que guardara sus alimentos lejos de la gente. La sequía no tardó en difundir la devastación. Desde arriba el calor no era, ahí se corta el texto antiguo en la tablilla, abajo las aguas no surgían de sus fuentes, la matriz de la tierra no daba frutos, la vegetación no crecía, los negros campos se hicieron blancos, la amplia llanura se asfixió con sal, los negros campos cubiertos de plantaciones se hicieron blancos, se secó todo. La hambruna resultante causó estragos entre la gente y la situación fue empeorando con el paso del tiempo por estas prohibiciones de Enlil, comandante en jefe. No se le provea de alimentos, ni de vegetales, ni de carne, de animales, ni de peces a las poblaciones. Prohibido que mueran todos de hambre, de miseria. Y y eso fue por años y años, eso no fue en un día ni una semana, un proceso de años, muchos años. Esa situación, verán al extremo que ese hombre hizo llevar a la humanidad con el plan de destruirla, para exterminarlo. Van a ver de aquí adelante hasta dónde llegó la humanidad en esa desesperación. La hambruna resultante causó estragos entre la gente y la situación fue empeorando con el paso del tiempo. Los textos mesopotámicos hablan de una devastación creciente a lo largo de 6 Shatatams, un término que algunos traducen como años, pero que literalmente significa pasos. Y como la versión asiria aclara, un año de Anu. Durante un Sha'atan, ellos comieron la hierba de la tierra, un periodo largo de años. Durante el segundo Sha'atan sufrieron la venganza, Enlil queriendo destruirse, vengarse de la humanidad, ese odio que se le metió a ese hombre para que el terrestre desapareciera. Una locura. Ya viene nombrando el ciclo temporal, ¿no? Durante un Sha'atan, ellos comieron la hierba de la tierra. Mira hasta dónde llegó. Iba llegando la situación de los terrestres, comer hierba. En África, en este siglo, todavía hay lugares donde la gente, los niños, las mujeres tienen que comer hierba para sobrevivir por el hambre, porque Occidente, Europa, Estados Unidos y esos países echan los alimentos que les sobran al mar.
Y en África niños comiendo hierba para poder mantenerse, no morir de hambre. Eso está pasando hoy. Porque son negros, el racismo. Durante el segundo Sha'at Atam sufrieron la venganza. El tercer Sha'at Atam llegó. Miren cómo va definiendo los rasgos de las personas. Sus rasgos se vieron alterados por el hambre. ¿Cómo se le pone el rostro al que está pasando hambre? Se le hunde todo y resaltan los huesos en la cara, en todo. Las costillas aparecen. Y es el proceso que se vivió la humanidad en esa época, fíjense. Sus rasgos se vieron alterados por el hambre. Llegaron a comer hierba y entonces comenzaron a deteriorarse físicamente. Sus rostros estaban incrustados. Estaban viviendo al borde de la muerte. Cuando llegó el cuarto Sha'at Atam, sus rostros parecían verdes, el rostro de la piel del muerto. Caminaban encorvados por las calles. Su ancho hombro se hizo estrecho. Parecían esqueletos humanos, diríamos hoy. Para el quinto paso, la vida humana comenzó a deteriorarse. Fíjense hasta dónde ese Enlil hizo llevar a la humanidad, queriendo destruirla, con la miseria y el hambre que pasaban. Habían alimentos, pero él le prohibió a los Anunnaki que se los repartieran a los terrestres. Para el quinto paso, la vida humana comenzó a deteriorarse. Las madres cerraban las puertas a sus propias hijas hambrientas. Las hijas espiaban a sus madres para ver si ocultaban comida. Para el sexto paso había un canibalismo desenfrenado. Fíjate a dónde llevó ese hombre a esos pueblos. Un canibalismo desenfrenado, fíjense. Y lo relata. Cuando el sexto Sha'at Atam llegó, se preparaban a la hija para la comida. Al hijo se preparaban como alimento. Una casa devoraba a la otra. Esa etapa de la humanidad se vivió por la mente asesina de ese hombre, Enlil. Ese deseo obsesivo de querer destruir a la humanidad de cualquier manera, cortándole los alimentos para que murieran de hambre. Los textos hablan de la insistente intercesión de Atrahasis ante su dios Enki, su padre, aunque no lo sabía, su señor, como él decía. En la casa de su dios puse el pie, o sea, Atrahasis visitó la casa de su padre Enki. Dice, puso el pie, todos los días lloraba, trayendo oblaciones por la mañana, porque lo ven como si fueran dioses. Invocaba el nombre de su dios, buscando la ayuda de Enki para detener la hambruna. Sin embargo, Enki debía sentirse ligado a la decisión de las otras deidades, a la decisión de Enlil, el comandante en jefe, apoyado por los otros que aceptaban la prohibición de darle cualquier tipo de alimento a la humanidad en esa región. Sin embargo, Enki debía sentirse ligado a la decisión de las otras deidades, pues en un primer momento no respondió a la petición de Atrahasis. Es bastante posible que incluso se ocultara de su fiel adorador, que dejara el templo y saliera a navegar por sus amados pantanos. Esa región de Mesopotamia hasta el día de hoy está llena de pantanos, el sur de Irak. Pueden buscarlo en internet, van a verlo. Los mismos canales que hicieron los Anunnaki en todos esos pantanos continúan al día de hoy ahí. Ellos hicieron esos pantanos, esos caminos por esos pantanos. Los que viven en esos pantanos en el sur de Irak siguen usando esos caminos en los pantanos con sus embarcaciones de un junco. Que esas fueron el mismo material que usaron los primeros Anunnaki cuando llegaron a esa región. Construyeron barcas de juncos. Continúan hasta el día de hoy casas de junco, barcas de junco, y exactamente como lo hacen los habitantes del lago Titicaca,
construyen islas de juncos, barcas de juncos y casas de juncos. Pueden procurarlo en Bolivia, cómo viven los indígenas ahí en el lago Titicaca. Y la misma tecnología, fueron los Anunnaki que enseñaron esa tecnología. Entonces, dice que a lo mejor Enki, dice Charles Sitchin, a lo mejor Enki, atado a esa orden de Enlil, se le escondía a Atrahasis, se iba a pasear, a navegar por los pantanos, en lo que, para no encontrarse con Atrahasis en su residencia, o sea, en el templo de él. Cuando el pueblo estaba viviendo al filo de la muerte, fíjense que se llegó a un extremo en que las familias se comían unos a otros. A los hijos se les comían, a las hijas se las comían como alimento. Imagínense el extremo de la situación. Cuando el pueblo estaba viviendo al filo de la muerte, Atrahasis puso su lecho de cara al río, pero no hubo respuesta. Su lecho de cara al río, parece que evidentemente Enki se fue a los pantanos en su barco que le gustaba navegar para esconderse de Atrahasis, para no tener que buscar una manera cómo driblar la orden de Enlil, de no proporcionarle alimentación a los terrestres en esa región. Por eso Atrahasis va al lado del río y coloca su cama ya, como decimos, su casa ya, y ahí duerme esperando ver a Enki. Dice, Atrahasis puso su lecho de cara al río, pero no hubo respuesta. La visión de una humanidad hambrienta y desintegrada, de padres que se comían a sus propios hijos e hijas, trajo finalmente lo inevitable, otro enfrentamiento entre Enki y Enlil. Al final Enki ya no aguantó tampoco la situación y tuvo que buscar una manera de driblar ese mandato de Enlil. En el séptimo paso, cuando los hombres y las mujeres que quedaban eran como fantasmas de los muertos, el hambre en los huesos, fantasmas de los muertos parecían, recibieron un mensaje de Enki. Hagan un gran ruido en la tierra, dijo, envíen mensajeros que ordenen a toda la gente para que no veneren a los dioses. El plano de Enki. No recen a sus diosas, que haya desobediencia total. Enki no aguantó y le mandó que hicieran eso a los terrestres. No los alaben, no los veneren, y lo que significaba todo eso. No recen a sus diosas, que haya desobediencia total. No los tengan como dioses. Enki mandó eso. A ver qué van a hacer ellos, porque dependían de la ignorancia de los terrestres. Para vivir, para comer, para hacer sus construcciones, todo se lo hacían los terrestres. Ven lo que le estoy diciendo, cuando superemos la mentalidad religiosa, como dice Enki le dijo a los otros, no recen a esas diosas, no veneren a los dioses, que haya desobediencia total. El mismo Enki que se le veía como un dios manda que hagan eso a los terrestres. O sea, le está despertando la mente. Y eso es lo que hay que hacer hoy, señores. Y el terrestre lo ha venido haciendo poco a poco. Por eso les dije, religiones que eran más importantes que las que existen hoy, ya desaparecieron. Y las otras van a seguir desapareciendo porque la base es falsa de las religiones. Y entonces, ese fue el plano de Enki. Que haya desobediencia total. Nadie le rece ni a Dios ni a diosas. No los veneren. Bajo la tapadera de este alboroto, Enki planeaba una acción más concreta, siempre haciendo un plan como la serpiente para salírsele a las órdenes draconianas de su medio hermano Enlil. Desobediencia total. Y por eso no hay que tener miedo, señores, de dejar de creer en esas religiones que tenemos. La gente cree que porque ellas se mantienen con el miedo y la amenaza, va para el infierno, tu alma se va a perder si no participa de nuestras iglesias.
si no crees, si no tienes fe en ese Dios Yahvé de la Biblia que las iglesias prometen. La gente se aterroriza. Y era la situación. Y Enki le dice, no los veneren. No les recen ni a Dios ni a diosas. Desobediencia total. Está en el texto antiguo. Bajo la tapadera de este alboroto, Enki planeaba una acción más concreta, porque los llamados dioses no se esperaban que los terrestres tomaran una decisión tan profunda de esa manera. Lo tenían sojuzgados y se veía natural el rezarle, como dice aquí, el venerarlos, el pedirles. Y Enki le dice, dejen de hacer eso ya. Desobediencia total. Bajo la tapadera de este alboroto, Enki planeaba una acción más concreta. Los textos bastante fragmentados en este punto desvelan que Enki convocó una asamblea secreta de ancianos en su templo. Ellos entraron, tomaron consejo en la casa de Enki. En primer lugar, Enki se exoneró contándoles lo mucho que se había opuesto a los actos de los demás dioses. Después esbozó un plan de acción que, de algún modo, tenía que ver con su mando sobre los mares y el mundo inferior. Él era el comandante de esas regiones, el especialista en las aguas, el mundo inferior, donde salía el oro. En Sudáfrica, el sur de África, eran los comandos de él. Comandos sobre los mares y el mundo inferior. Por eso es que los que se creen expertos confunden que Poseidón era el dios del mar. Y vienen todas esas cosas que toman de los griegos, que ese era el dios del mar, que tenía un tridente. Confunden todo, porque no han leído, parece, los textos sumerios, como los tradujo Secharia Sitchin. El mundo inferior, el sur de África. Podemos recoger los detalles clandestinos del plan a partir de unos versículos fragmentarios. Por la noche, después de que él, y ahí se corta el texto, alguien tenía que estar a la orilla del río a determinada hora, quizás para esperar el regreso de Enki desde el mundo inferior, desde el sur de África. De allí Enki trajo a los guerreros del agua, que serían esos personajes, sirvientes de él. Quizás también algunos de los terrestres que eran trabajadores primitivos, que existían todavía, o en las minas estaban. En el momento acordado se cursaron las órdenes, vamos, ahí se corta el texto y sigue, la orden se corta de nuevo. A pesar de, que hicieron un plano secreto, Enki se reunió con un grupo de ellos, ancianos. Hicieron una reunión en secreto en la casa de Enki. ¿En secreto de quién? Cuidándose de que Enlil lo supiera. O algún seguidor de Enlil que los denunciara. Para llevar a cabo el plan y salvar a esa humanidad que estaba ya comiéndose entre ella misma por la miseria a la que la tenía condenada Enlil. Dice, a pesar de todas las líneas que se han perdido en las tablillas, podemos suponer lo que sucedió a partir de la reacción de Enlil. ¿Cómo reaccionó Enlil? Estaba lleno de ira. Convocó la asamblea de dioses y envió a su alguacil para que trajera a Enki. Tráigamelo preso. De nuevo violó lo que yo mandé y prohibí. Después se levantó y acusó a su hermano de romper los planes de vigilancia y contención. Ejerció su autoridad como comandante en jefe. Lo mandó a Y Enki era un jefe también, pero mandaba en el continente africano. Pero Enlil, ejerciendo su autoridad suprema, tráiganmelo. Y lo acusa delante de los otros. Estaba lleno de ira. Era un hombre iracundo, Enlil. Era o no sé si vive, quién sabe. Convocó la asamblea de dioses y envió a su alguacil para que trajera a Enki. Después se levantó y acusó a su hermano de romper los planes de vigilancia y contención. Y dice el texto, todos nosotros, grandes Anunnaki, llegamos juntos a una decisión. Le está recordando el juramento que él le obligó a hacer a todos.
No le den ninguna ración de comida a los terrestres, que se mueran todos de hambre. Ni peces, ni animales terrestres, nada. Ni vegetales, ni frutas, nada. Dice él, todos nosotros grandes Anunnaki llegamos juntos a una decisión. Ordené que en el pájaro del cielo, una nave que tenían esos grandes Anunnaki, Enki y Enlil, tenían una nave más grande que los otros Anunnaki para desplazarse en diferentes lugares. Ordené que en el pájaro del cielo, Adad vigilaría las regiones superiores, que Sin y Nergal vigilarían las regiones medias de la tierra. ¿Ve? Le asignó ese trabajo en naves aéreas para que vigilaran desde arriba, para ver si se estaban cumpliendo sus mandatos. Y nombre específicamente a quienes nombró para que vigilaran. Ordené que en el pájaro del cielo Adad vigilara las regiones superiores, en el aire. Que Sin y Nergal vigilaran las regiones medias de la tierra. Que el cerrojo, la barrera del mar, tú, Enki, vigilarías con tus cohetes. Pero tú has dejado pasar provisiones para la gente. ¿Ve? El plano fue ese, hecho en la noche. Dejar pasar provisiones para la gente. Y ya se estaban comiendo unos con otros. Enlil acusó a su hermano de romper el cerrojo del mar. Una imagen para decir, dejó que llevaran alimentos del mar a los terrestres que estaban muriendo de hambre. Enlil acusó a su hermano de romper el cerrojo del mar, pero Enki negó que aquello hubiera ocurrido con su consentimiento. Dice Enki, como siempre, como la serpiente saliéndose. El cerrojo, la barrera del mar, guardé con mis cohetes. Pero cuando, ahí se apaga la tablilla, escapó de mí, se apaga de nuevo la tablilla, una miríada de pescado, desapareció. Ellos rompieron el cerrojo, ellos mataron a los guardianes del mar. Se está excusando diciendo que no fui yo, ¿qué sucedió? Dice, cuando no sé qué, se escapó de mí, una miríada de pescado desapareció. En que siempre busca algún argumento para defenderse de las embestidas de Enlil. Por eso es que Enlil lo odiaba tanto. Enki afirmó que había capturado a los culpables y que los había castigado por este escape de miles de peces para darle alimentación a la gente. Enki afirmó que había capturado a los culpables y que los había castigado, pero Enlil no se dio por satisfecho porque ya lo conocían. Pidió que Enki dejara de alimentar a su gente, que ya no suministrara raciones de cereales con las que la gente rebosa de salud. ¿Ven? Enlil percibió, ¿cómo que están teniendo más salud? Debían estar muriéndose más de hambre, comiéndose entre ellos. Ahora tienen más salud. Él no era burro. Descubrió que le estaban dando raciones de alimentos. ¿Y quién estaba detrás del plan? Él sabía, Enki. No era la primera vez que lo hacía. Y entonces dice, la reacción de Enki fue asombrosa. El dios se hartó en la reunión que lo convocó Enlil, tráigamelo, y lo metió ahí en la reunión de los otros y comenzó a acusarlo. ¿Y cuál fue la reacción de Enki después de estas afirmaciones de Enlil? La reacción de Enki fue asombrosa. El dios se hartó de la sesión, del consejo, de la reunión donde lo tenían ahí. En la asamblea de los dioses, la risa le venció. Como diciéndole, como decimos, va para mierda con tus cosas. Y se echó a reír en medio de la asamblea. La risa le venció. Podemos imaginarnos el pandemonium que se organizó en la reunión. Enlil estaba furioso. Hubo acalorados intercambios con Enki y gritos, a gritos se fueron. No deja de calumniar. Cuando la asamblea recuperó por fin el orden, Enlil recuperó la palabra de nuevo y la calma. Les recordó a sus colegas y subordinados que había sido una decisión unánime. Él la impuso. Hizo un repaso de los acontecimientos que habían llevado a la creación del trabajador primitivo y recordó las muchas veces que Enki había roto la norma.
La serpiente escurridiza, ¿no? Para burlar los planes de Enlil. Pero dijo, aún había una posibilidad para condenar a la humanidad. No descansa Enlil. Una inundación exterminadora estaba al caer. Ya sabían los Anunnaki lo que venía. Como decía Zecharia Sitchin anteriormente, era previsible el diluvio. Ellos tenían el conocimiento de que ya iba a suceder una inundación por el deshielo. En el sur de África colocaron ahí a Nergal y a otro para que vigilaran con aparatos que colocaron ahí también cómo estaba desenvolviéndose el deshielo en la Antártida. Ellos sabían ya, era previsible para ellos, no para los terrestres que no tenían la información ni la tecnología. Entonces, como vio que con eso no dio cierto, porque él burló de nuevo sus planes, pasaban alimentos del mar y de otro tipo para los terrestres y estaban entonces recuperándose. Enlil veía que como el problema, están teniendo salud en lugar de ya estar muriéndose todos. Y ya sabía que era Enki, pero no perdió la esperanza de que el plano que él quería se realizara. ¿A través de qué? De la catástrofe que ellos ya preveían que estaba por suceder. Pero dijo, aún había una posibilidad, eso en Enlil, para condenar a la humanidad. Una inundación exterminadora estaba al caer. La catástrofe que se avecinaba debía mantenerse en secreto, el secreto de los dioses. Ese fue, no se lo comuniquen a los terrestres. La inundación que viene, no le diga nada, que se lo lleve a todos y los mate y los ahogue a todos. La catástrofe que se avecinaba debía mantenerse en secreto, a resguardo del pueblo. Se fue el mandato de Enlil. Pidió a los miembros de la asamblea que se comprometieran a guardar el secreto. Y lo que es más importante, que el príncipe Enki se comprometa con juramento. Le señaló a Enki porque él sabía que Enki era el que siempre se le salían los planes de él. Enlil abrió la boca para hablar, dice el texto antiguo, y se dirigió a la asamblea de todos los dioses. Vamos todos y prestemos juramento sobre la inundación exterminadora. Anu juró primero, Enlil juró, sus hijos juraron con él. Al principio Enki se negó a prestar juramento, preguntando, ¿por qué me quieres comprometer con un juramento? ¿Acaso voy a levantar mis manos contra mis propios humanos? Él fue que los creó, junto con su media hermana. Pero al final fue, dice Zecharia Sitchin, obligado a pronunciar el juramento. Uno de los textos dice específicamente, Anu, Enlil, Enki, Niñursak, que era la compañera, la media hermana de Enki y de Enlil, que ayudó a Enki a crear a los terrestres, Nimak, Niñursak, la mami, la madre de todos. Anu, Enlil, Enki, Niñursak, los dioses del cielo y la tierra, son los principales Anunnaki que han prestado juramento. La suerte estaba echada. Ahora le toca a Enki elaborar otro plano para ver cómo sortea ese bendito juramento que Enlil forzó para que todo el mundo hiciera. Nadie le comunica a los terrestres que viene un diluvio. Y Enki comienza ya a planificar cómo salirse sin violar el mandato de Enlil. ¿Cuál fue el juramento al que se comprometió Enki? Tal como decidió interpretarlo, Enki juró que no revelaría al pueblo el secreto del diluvio que se avecinaba. Pero, ¿acaso no podía contárselo a una pared? Porque la orden fue, no se lo cuenten a los terrestres. Entonces se lo voy a contar a una pared. La inteligencia de Enki, ¿no? Como la serpiente, siempre se le sale a los planes de Enlil y lo deja sin quemándose de la rabia. Bueno, no se lo diría a ningún terrestre, entonces se lo diría a una pared. Si el terrestre lo escucha que está por ahí cerca, entonces no es problema mío, yo no estoy violando el juramento.
No se lo estoy diciendo a un terrestre, le estoy hablando a una pared. Y eso es el argumento que le presenta Enlil. Él se queda sin, no sabe qué hacer. Qué desgracia, de nuevo este hombre sale con una de las de él. Es verdad, no se lo dijo a ningún terrestre, diría. Lo agarra de bobo. La inteligencia de Enki contra la violencia y la aridez emocional de Enlil. Claro, no se lo voy a decir a ningún terrestre, de acuerdo, voy a mantener el juramento. ¿Cuál fue el juramento al que se comprometió Enki? Tal como decidió interpretarlo, Enki juró que no revelaría al pueblo el secreto del diluvio que se avecinaba. Pero, ¿acaso no podía contárselo a una pared? Hizo que Atrahasis fuera al templo, el Atrahasis, el extremadamente sabio, Unapistín, Siusudra o el Noé de la Biblia, es el mismo personaje, hijo de Enki, con una terrestre. Hizo que Atrahasis fuera al templo, la casa de Enki, e hizo que se pusiera detrás de un biombo. ¿Saben lo que es un biombo? Cuando uno va a una clínica, para mucha gente que no sabe lo que es un biombo, cuando uno va a una clínica y entra al cuarto con una enfermera y uno que va, ella está preparando a uno para que uno se haga una cirugía, ella te dice, póngase detrás de esa pantalla ahí. Entonces es como una pantalla con unos apoyada en el suelo, que puede ser de cartón o de plástico, una cortina con cortinas, un cuadrado con unas cortinas que te tapa, que está de este lado no te ve. Eso es un biombo. Ahí detrás tú te desnudas, la enfermera no te está viendo y te pone la ropa que ella te dio y ya echas a un lado el biombo y sales de nuevo ya con la ropa para llevarte a hacer la cirugía. Ese es un biombo más o menos, ¿no? Y es el truco de Enki que usa contra... No le voy a hablar a un terrestre porque sería violar el juramento. Entonces le voy a hablar al biombo. Pronto. Yo le hablé al biombo, no al terrestre. Ese es el plan, ese es lo que hace Enki. Y dice, hizo que Atrahasis fuera al templo e hizo que se pusiera detrás de un biombo. Después Enki fingió que hablaba con el biombo, no con su devoto terrestre. Y dice Enki, biombo de junco, dijo, presta atención a mis instrucciones. Bueno, no está diciendo Atrahasis. Biombo, presta atención a mis instrucciones. En todos los lugares habitados sobre las ciudades una tormenta asolará. Esa será la destrucción de la simiente de la humanidad. Este es el último fallo. La palabra de la asamblea de los dioses, la palabra dicha por Anu, Enlil y Niursak. O sea, decidieron ya que van a ser determinados todos ustedes. Y él le está hablando al biombo, no al que está detrás. Este diseño antiguo refleja, aquí está, ven, en Enki como la serpiente, hablándole detrás del biombo a Siusudra, a Atrahasis, revelándole el secreto. Aquí hay una persona que está aguantando el biombo. Y él, como la serpiente que se le esquiva a los planes de su hermano Enlil, hablándole a Atrahasis detrás del biombo, diciéndole el mensaje. Cuando Enlil reclama, tú violaste el mandato de no revelarle, decirle a los terrestres el secreto de que el diluvio llegaba. Enki dice, no, yo no le hablé a ningún terrestre, yo le hablé a un biombo, a la pared. Entonces la imagen de la serpiente que nos ha, el salvador de la humanidad, la serpiente, que es la misma que le dice a Eva y a Adán, ese Dios que dijo que no comiera, es un mentiroso. Lo que pasa es que Él no quiere que tú tengas conocimiento como Él lo tiene, que seas como Él. Y la iglesia transforma todo, las religiones, y nos presentan la serpiente como la imagen de Satanás, del diablo, el tentador. El corrupto y el ladrón sin vergüenza va a donde un pastor y el pastor le dice, no,
Puedes dar tu ofrenda, tu dinero lo recibimos. Es que lo que tú hiciste no es culpa tuya, mijo. Es Satanás el tentador. Es el que se apodera de ti, de tu mente, y hace que tú hagas todos esos errores. Pero tú no eres culpable. Y le saca el diablo de dentro y junto con el diablo que le saca viene el dineral que le quita y le roba. La manipulación de los textos. Entonces la serpiente es Satanás y el diablo. Y es todo lo contrario. Cuando uno abre los ojos se da cuenta, ¿qué es esto? El fraude está hecho hace muchos siglos. La serpiente no era, el mentiroso era Yahvé, el Dios, llamado Dios en la Biblia. Él fue el que mintió. Pero hoy, ¿qué es lo que sigue creyendo la gente? La mentira de que la serpiente es Satanás, el diablo, el que nos tienta, el que nos desvía del camino correcto. Entonces hay que luchar todo el tiempo contra el pobre diablo. Y la gente va y grita y grita. Vamos a sacarle el diablo a fulano de tal. Pronto se liberó del diablo, de Satanás. Que ahí va el hombre, agradece al pastor, al padre, y le da un montón de dinero, hasta casas y barcos y aviones, donado para la iglesia, tal. El dinero que hay detrás de toda esa vagabundería mentirosa, señores. Abran los ojos. Conseguir dinero, con tener bienes, y después cuando se mueren no se llevan nada, igual que todo el mundo. Entonces, este subterfugio explica el argumento que expondrá Enki más tarde, cuando se descubrió que Noé, Unapistín o Siusudra, el Atrahasis, había sobrevivido, al decir que él no había roto su juramento, al decir que aquel terrestre extremadamente sabio, el Atrahasis, había descubierto el secreto del diluvio por sí mismo. Era realmente sabio, expertísimo, decía Enki. Entonces hay que tomar en cuenta eso de él. Él mismo descubrió el secreto, que venía un diluvio, porque él es extremadamente inteligente y no debemos despreciar eso. Frente a Enlil, esgrimió ese argumento Enki. Dice, el terrestre extremadamente sabio, atrás así significa, había descubierto el secreto del diluvio por sí mismo, a través de la correcta interpretación de los signos. Existen sellos en los que se ve a un asistente sosteniendo el biombo mientras Ea, como dios serpiente, revela el secreto a Atrahasis. La imagen que acabé de mostrarles. Hay que abrir los ojos, señores, leyendo que se avanza. En esa ignorancia, solo haciéndole caso a lo que dicen los pastores y los padres. Señores, por ahí no hay camino. Gente que ya te quiere decir qué va a pasar después que tú te mueras. Y cómo evitar ciertas cosas después que... ¿Qué es eso, señores? ¿Cómo ustedes creen eso? Lo que nos dicen que aquí nos toca a todos. Nosotros tenemos la sabiduría dentro, como yo les dije muchas veces, los mismos libros que estos señores leen, los podemos comprar y leerlos nosotros y sacar el contenido de esos libros, señores. Esa gente no tiene ningún poder especial. Los milagros no son propiedad de ninguna religión, señores. La espiritualidad no es propiedad de ninguna religión. Cualquier persona tiene espiritualidad o carisma. Son voluntad de servir a los otros, manera de hacer las cosas correctamente. Usted no necesita religión para ser justo, para amar, para perdonar, para ser sincero, agradable, humilde. Usted no necesita religión para nada de esas cosas. Eso sale del propio corazón del ser humano. Como el Atrahasis. Somos extremadamente sabios, tenemos esa sabiduría dentro de nosotros. Todos somos parte de ese Dios creador, que no es el tal Yahvé de la Biblia, señores. Es uno que no sabemos ni cómo pensarlo. El creador de todo, pídale, háblale, récele, lo que usted quiera. Si quiere, préndale vela. Pero no se deje engañar por esas religiones que el Dios Yahvé, que el de la Biblia. Así superamos esa mentalidad, sin miedo.
Había una época que la iglesia amenazaba a los gobernantes ¿con qué? Excomunión. Le caía la excomunión encima. ¿Qué significaba eso? Que el hombre no iba a poder recibir aquel pedacito de pan que dicen que es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Que no iba a ser bautizado en la iglesia. Que no iba a ser confirmado en la iglesia. Que no podía casarse por la iglesia. Pero se vive sin esas cosas. Antes de que llegara la religión, la gente vivía tranquilo sin esas cosas, sin esos sacramentos que ellos inventaron, sin misas, sin campanarios, sin templos, sin oraciones. Los valores humanos no tienen nada que ver con esas cosas. Religiones están dentro de nosotros. Hacer el bien, no necesitamos religión para eso, señores. El que tenga una religión puede ser ladrón y violento, bueno como cualquier otro que no está. No es privilegio de nadie, señores. No se asusten, no se dejen asustar. Lo que pase después que usted muera, usted no decide nada sobre eso. Lo que nos dicen los grandes sabios, el mismo Jesucristo, es hacer el bien. Eso ayuda para el paso de este cuerpo físico a otro espiritual. Hacer el bien, practicar la justicia. Pero no es que hay un Dios que nos está ahí esperando y nos pasa la vida de nosotros como una película y dice, sentenciado, usted se va para el infierno. Usted viene para el paraíso. No es eso, Señor. Ellos no saben lo que va a pasar después del otro lado, porque son igual que nosotros. Pero tienen a la gente controlado con esas cosas y la gente se lo cree. Le controlan hasta la vida privada, no solamente la vida del más allá, lo que le va a pasar o no le va a pasar. Le controlan hasta la vida íntima, privada de las personas. La persona es como un ovejo, ¿no? Vístase así, deje el cabello crecer asá. Camine así, no camine asá. La gente se lo cree, estos señores, señoras, dueños de la religión y se sienten ellos mismos representantes de un Dios que uno no sabe. Pero no leyendo, uno aprende cuál es la base de esta ideología, de esta religión, la base de dónde surgen, de cómo eso tiene su historia. Hubo un tiempo que estas cosas no existían, religiones no existían. Ya la humanidad existía, pero los dioses no existían. Y eso vino más tarde. Ya le dije en el libro perdido de Enki, el origen de la religión está relatado. Marduk se declara Dios prometiéndole a los terrestres que él le puede dar la vida eterna. Él hablaba del ciclo de vida de ellos, que son miles de años. Y en miles de años pasan varias generaciones de terrestres. Por eso el terrestre lo ve como que son eternos. Nunca fueron. Es un ciclo vital distinto. Y la otra inana, media loca de la cabeza por el enamorado que le perdió, se obsesionó con él y se lo mataron. Le metió a sus seguidores en la cabeza que ella podía resucitar, que su amado había resucitado en la persona de un fulano que apareció por ahí. Y de ahí es el surgimiento, bases falsas, mentirosas. Los textos antiguos desmienten todas esas cosas, ¿ven? Yahvé dijo, pero después dice, hagamos a nuestra. Será igual que nosotros si come del fruto del conocimiento. Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, el consejo que le dio Enki a su fiel sirviente fue que construyera una nave, pero éste le dijo, yo nunca he construido un barco. Hazme un plano en el suelo para que yo pueda verlo. Y entonces Enki le dio las instrucciones precisas sobre las medidas que debía tener y sobre su construcción. El Noé de la Biblia, el Dios le da las medidas de la embarcación, del sumergible, tipo submarino. Pero todos se lo achacan al tal Yahvé, como si fuera el mismo que lo maldice y le manda el diluvio para que mate a todo el mundo. Una locura los textos bíblicos manipulados. Y peor es la locura
que predican esos sacerdotes y pastores que le enloquece más la cabeza a la gente. Ciego guiando a otro ciego, como dice Jesús. Entonces le da esas indicaciones y las medidas de cómo va a construir ese tipo de barco. Creo que el mismo Noé o Siusudra, una Pistín o Atrahasis pide: yo no sé construir barcos, dame un plano y ayúdame. ¿Cómo? Acostumbrados a las historias bíblicas, nos imaginamos el arca, dice Zecharia Sitchin, uno que está acostumbrado ya con lo que le dijeron las iglesias sobre el arca de Noé. Dice: acostumbrados a las historias bíblicas, nos imaginamos el arca como un barco grande, con cubiertas y superestructuras, pero el término bíblico Teba, recuérdense que Zecharia Sitchin es experto en el hebreo antiguo, él sabe de qué está hablando. Cuando dice el término tal, significa tal, él sabe. Pero el término bíblico Teba proviene de la raíz hundido, por lo que hay que llegar a la conclusión de que Enki le dio instrucciones a su Noé o a Atrahasis para que construyera un barco sumergible, un submarino. Y en el texto sumerio se dice en más detalle. Tiene que hacer un barco sumergible, ¿no?, que se dé la vuelta. El submarino, la ola que vino del sur, lo batió y le dio la vuelta, pero era un submarino sellado. No le pasó nada. Y quien lo guiaba era experto en aguas. Marinero, como decimos hoy. No fue Noé, no era Noé el que lo guiaba. Él no era experto en eso. Era un hijo de Enki, medio hermano de Noé sin que él lo supiera, que era experto en esas situaciones, guiar barcos. El texto acadio dice que Enki hablaba de un barco techado por encima y por debajo, que se diera la vuelta, herméticamente sellado con brea dura. No tenían que haber cubiertas ni aberturas, de modo que el sol no viera al interior, sellado completamente, un submarino, diríamos hoy. Tenía que ser un barco como un barco de Lapsu. Él usaba esos barcos para traer el oro desde Lapsu, allá en el sur de África, aquí a Mesopotamia, donde lo acumulaban y lo enviaban en las naves hacia Marte y de Marte a Nibiru. Un barco de Lapsu. Él mismo diseñaba maquinarias, Enki. Tenía que ser un barco como un barco de Lapsu, un sulili. Y este es el término que se utiliza en la actualidad en el lenguaje hebreo, en el idioma hebreo, soletex, para identificar que un submarino, Zecharia Sitchin, que es experto en hebreo antiguo, da el significado realmente de lo que dice el texto: un barco de laxo, un sulili. Y este, dice Zecharia Sitchin, es el término que se utiliza en la actualidad en hebreo soletex para identificar un submarino. Que la Biblia no dice nada de eso. Habla de un arca y la gente se imagina que aquel diseño que se ha expandido por el mundo, ¿no? Un barco grande de madera y arriba abierto con un monte de cabezas de animales para aquí y para allá. Que el barco, dijo Enki, sea un magurgur, un barco que pueda darse la vuelta y caer. ¿Ven? Un barco que pueda darse la vuelta y caer. Submarino. Por eso resistió el diluvio. Lo cierto es que solo un barco así podía haber sobrevivido a una avalancha de aguas tan arrolladora. La versión de Atrahasis, al igual que las demás, reitera que, aunque la calamidad estaba a 7 días vista, la gente no era consciente de lo que se avecinaba. Vamos a parar por aquí la lectura, después continuamos con este relato que nos presenta Zecharia Sitchin de qué hicieron los dioses cuando llegó el diluvio, a dónde fueron. Ven cómo se nos va aclarando las cosas que están en el texto tan apretado y resumido y manipulado en la Biblia, en nuestras Biblias que tenemos hoy. El monoteísmo hizo eso.
Se metió en la Biblia y agarró los textos y los manipuló para atribuírselo todo, ¿qué? A lo que ellos defienden, el monoteísmo, un Dios, sea Alá, sea Yahvé o sea Dios de los católicos. Esperamos que esta lectura nos sigan ayudando y aclarándonos a todos a avanzar caminando. Gracias a todos y a todos los que nos ven.